tenemos dos nuevas funciones que derivar a partir de o aplicando la regla de la cadena, ¿vale? En este caso tenemos dos funciones que tienen prácticamente de todo, ¿vale? Tenemos cocientes, tenemos exponentes, tenemos raíces, tenemos funciones potenciales, ¿vale? Entonces, vamos a ir pasito a paso para resolver estas dos funciones, la derivada de estas dos funciones, que no son complicadas, pero nos va a quedar un resultado muy grande y es bastante sencillo. Si no aplicamos bien esta regla de la cadena, es bastante sencillo que se nos pierda por el camino algún término, ¿vale? Entonces, la dificultad de estos dos ejercicios es prestar mucha atención a las derivadas por la regla de la cadena de cada uno de estos términos, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Para esta primera función, lo que tenemos es, primero, tenemos que darnos cuenta de qué tipo de función es. Lo primero que nos encontramos es un cociente de funciones. Por lo tanto, tenemos que aplicar las reglas de derivación para el cociente de funciones. Como os decía en un vídeo anterior, para que no se me olvide poner en la regla de derivación del cociente, sabemos que el cociente va a ir elevado al cuadrado. Entonces, para que no se nos olvide ese cuadrado, que habitualmente se suele olvidar poner, yo lo que hago es ponerlo desde el principio. Y si el denominador es x al cubo más 2x elevado al cubo, pues ya lo dejo elevado al cuadrado, ¿vale? Y así no se me olvida. ¿Qué es lo que vamos a tener en el numerador? Lo que vamos a tener en el numerador va a ser derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Entonces, vamos pasito a pasito. Derivada del numerador. Vamos a derivar todo esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el numerador? Tenemos una función potencial y un numerito. Tenemos que derivarlas independientemente la una de la otra. Entonces, derivada de esta función potencial, nos bajamos el exponente, dejamos la función tal cual y a esa función le restamos 1 al exponente, le bajamos un grado. Si era grado 4, pasa a grado 3. ¿Hemos acabado? No. Tenemos que aplicar la regla de la cadena y multiplicar por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, que será 3x al cuadrado más 2, entre paréntesis, para luego no liarnos en caso de que tuviésemos que simplificar o desarrollar productos de polinomios, ¿vale? Ya tenemos derivado el primer término. Derivamos el segundo. La derivada de 1 es 0. Por lo tanto, la derivada del numerador ya la tenemos. Multiplicamos por el denominador sin derivar, es decir, x al cubo más 2x, todo ello al cubo, ¿vale? Ya tenemos derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. La regla de derivación del cociente nos dice que a esto tenemos que restarle el numerador sin derivar, es decir, x al cubo más 2x, todo ello elevado a 4, menos 1 por la derivada de lo de abajo. ¿Qué es lo que tenemos abajo? Otra función potencial. Por lo tanto, ¿cómo la derivamos? Bajando el exponente, lo bajamos delante de la función la dejamos tal cual, x al cubo más 2x, al exponente o al grado le bajamos 1, que nos queda 2, y aplicamos la regla de la cadena a lo de dentro. Es decir, tenemos que multiplicar por la derivada de x al cubo más 2x, que en este caso será x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado más 2. ¿Vale? Cerramos todos los paréntesis, alargamos porque se nos ha quedado corta la línea de fracción y ya estaría. Todo esto se puede desarrollar y simplificar mucho más. Como digo, como ahora lo que nos interesa es aprender a derivar usando la regla de la cadena, ¿vale? Si no nos piden que simplifiquemos, pues nos simplificaremos, ¿vale? Aunque siempre es conveniente dejarlo de la forma más reducida posible, ¿vale? Pero bueno, como digo, ahora lo que nos interesa es aprender a derivar, aplicar la regla de la cadena y cuando tengamos oportunidad o nos pidan simplificar el resultado, pues simplificaremos, ¿vale? Vamos con la siguiente. Tenemos otra función que es un cociente de funciones, ¿vale? En este caso, en el numerador vamos a tener una raíz, una función x prestada, por lo tanto tendremos que hacer la derivada del primer término menos la derivada del segundo y luego tendremos abajo una función potencial. Entonces,
exactamente igual que hemos hecho arriba, vamos a hacer con esta. Vamos a ir poquito a poco. Entonces, como os he dicho, vamos a poner, para que no se nos olvide ya directamente. Bueno, cuidado, en esta anterior no lo he dicho. Si tenemos, esto sí podemos hacerlo, es muy sencillo. Si tenemos exponente de exponente, es sencillo poner en lugar de elevado a 3 y luego elevado a 2, exponente de exponente, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Este denominador elevado a 6, ¿vale? Que se me había olvidado y eso es, jolín, es una cosa muy sencilla de hacer y queda un poquito mejor, ¿vale? Entonces, el denominador al cuadrado, 3x menos 1 al cuadrado y todo ello al cuadrado. Cuidado también, no os despistéis. No porque esté esto al cuadrado, no hay que poner este cuadrado, ¿vale? Que también es un fallo típico. Entonces, 3x menos 1 al cuadrado, todo ello al cuadrado, ¿vale? Que al final se nos va a quedar 2 elevado a 2, va a quedar el exponente 4, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que vamos a tener en el numerador? La derivada de lo de arriba. Vamos a derivar poquito a poco. Derivada de la raíz. Sabemos que es 1 partido de 2 veces la misma raíz, x al cuadrado más x, por la derivada de lo de dentro, 2x más 1. Ya tenemos esta derivada, menos la derivada de esto, la derivada de x, que es 1. Ya tenemos el numerador derivado. Ahora vamos a multiplicar por el denominador sin derivar, 3x menos 1 al cuadrado, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado más x menos x, por el denominador derivado. Derivamos esta función potencial, por lo tanto tendremos 2 veces 3x menos 1 elevado a 1 porque le bajamos un grado, por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, que es 3. ¿Vale? Entonces, todo esto es la derivada del denominador. Cerramos paréntesis, alargamos, ¿vale? ¿Se podría quedar así? Sí. ¿Que queremos dejarlo un poquito más ordenado? Podemos pasar este término encima de la fracción, nos quedará 2x más 1 partido de 2 veces la raíz de x al cuadrado más x, menos 1. Vamos a poner el igual, luego veréis por qué. 3x menos 1 elevado al cuadrado, menos, abrimos paréntesis, la raíz de x al cuadrado más x, menos x, 3 por 2, 6. 6 por, si queréis, en lugar de poner 6 por 3x menos 1, podemos multiplicar por el polinomio, que es un polinomio muy sencillito. Nos va a quedar 3 por 2, 6, 6 por 3x, 18x, 6 por menos 1, menos 6, ¿vale? Y ahora todo ello partido de 3x menos 1 al cuadrado y al cuadrado, pues 3x menos 1 a la cuarta. Y el igual lo ponemos a la altura de la raya de fracción, ¿vale? Y podemos decir que esta es nuestra función derivada. ¿Que se puede desarrollar y se puede simplificar todo esto? Seguramente, ¿vale? Pero como os digo, como ahora lo que nos interesa es aprender a derivar aplicando la regla de la cadena, lo podemos dejar así tranquilamente, ¿vale? Y listo, muy bien.